7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas; el economista Santiago García Álvarez, catedrático; y el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Les invitamos a hacer unas reflexiones en torno a la situación económica, el presupuesto, y uno de los temas de coyuntura importante. En las próximas horas se tiene previsto publicar en el registro oficial la ley urgente en materia económica que permite el incremento del IVA hasta el 15%, que entrará en vigencia, según el anuncio oficial, el 1 de abril próximo. Economista Fausto Ortiz, con este entorno, ¿cuánto va a contribuir la puesta en vigencia de la ley que aumenta el IVA? Buen día. ¿Cómo están, Miguel? Buenos días. Saludos cordiales a usted, a la audiencia, y gusto compartir con Santiago y José este panel. El IVA, los 12 puntos actuales del IVA representan a la economía 6.000 millones de dólares, ¿no? Si uno matemáticamente diría cuánto aporta cada punto, uno diría 500 millones de dólares. Por lo tanto, 3 puntos, el gobierno decía que podía darle quizás unos 1.300 millones, ¿no? Más o menos en esa proporción. Pero la ley se atrasó un poco. Va a empezar a cobrarse el IVA desde el mes de abril y al fisco le van a ingresar los recursos a partir del mes de mayo, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene por ahí no todo el año, sino por ahí unos 7 meses de recaudación. Entonces eso le podrá dar al gobierno en recursos quizás unos 600, 700 millones de dólares en este año. Eso es lo que le estaría aportando, y el mensaje el más importante es: tengo un impuesto que va a ser 15%, porque eso lo va a tener que determinar el Ministerio de Finanzas en un informe en estos días, que me permite en el largo plazo mejorar las condiciones de la situación fiscal. En el corto plazo esos recursos van a atender básicamente el incremento del gasto por la emergencia en seguridad, pero de largo plazo ya hace un impacto favorable. Por ejemplo, el riesgo país, que cuando empieza la ley estaba cercano a los 2.000 puntos, a la fecha actual está bordeando los 1.200 puntos y quizás yendo en tendencia declinante todavía. En ese sentido, ¿algo le va a oxigenar el aumento del IVA a partir del 1 de abril? Sí, le va a dar esos recursos adicionales para atender esos gastos también incrementales. No le alcanza para bajar el déficit fiscal, que no tiene que bajar a cero, ¿no? A veces la gente dice: estás recibiendo solamente 700 millones de dólares por IVA y el déficit fiscal es 5.000 millones, no te sirve de nada. A veces la gente tiene ese problema de pensar que el déficit fiscal debe bajar a cero, el déficit fiscal debe achicarse. En los dos periodos presidenciales previos completos, el de Correa y el de Moreno, el déficit fiscal fue 6 puntos de Producto Interno Bruto. El año pasado fueron 6.000 millones de dólares, es decir, algo así como 5 puntos del PIB. Y si el déficit fiscal en este 2024 se ubicara en 4 puntos de Producto Interno Bruto, que son unos 5.000 millones de dólares, eso ya sería positivo para la economía, porque estaría marcando una disminución del déficit, que gradualmente tiene que ir a una cifra más manejable, ojalá un 3% de déficit fiscal, que con una economía del tamaño de 120.000 millones de dólares estamos hablando de un déficit de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Eso de ahí es lo que el IVA va contribuyendo, no le alcanza, y por eso seguramente en las siguientes semanas el gobierno podría estar pensando en incrementar la gasolina extra para disminuir esa pérdida por ese subsidio, aunque se le va a juntar la parte política y la campaña empieza pronto, y entonces quizás no le dé el tiempo al gobierno para tomar esa decisión fuerte, pero en esa línea el gobierno va avanzando. Cuando ha tocado la puerta del Fondo Monetario Internacional, está diciendo: yo también voy a hacer los ajustes que el fondo en el pasado había recomendado, que Ecuador había también planteado, y entonces por eso es que estamos viendo esta suerte de ajustes anticipados a un acuerdo con el Fondo Monetario para tratar de generar mejores ingresos y achicar el tamaño del déficit fiscal.
Bienvenido el economista Santiago García, académico. ¿Cómo ve esta situación económica en los momentos de angustia que se vive en la caja fiscal y cuánto va a contribuir la vigencia del aumento del IVA al 15% a partir del 1 de abril? Buen día. Buen día, Miguel. Un atento saludo a toda su audiencia, a los ciudadanos, también a Fausto, a José. A mí me parece que el tema del IVA es una cosa ya juzgada. Me parece que entrará en vigencia esta ley, que la denominamos, tiene un título largo, pero es la ley del IVA, subirá al 13% y de manera inmediata, los ecuatorianos tenemos que entender ese proceso político, inmediatamente el presidente ya queda autorizado de aquí en adelante para subir el IVA entre, se dice, del 13 y máximo al 15%. Entonces creo que hay que entender así. Saldrá el informe rápidamente el Ministerio de Economía y Finanzas y tendremos un IVA del 13, se sube finalmente al 15%. Fausto ha hecho una explicación muy buena. Serán unos 300 millones adicionales de este año, pero yo quiero hacer referencia, Miguel, también está en vigencia la nueva ley que se publicó en diciembre del año 23, hace poco. Y esta ley de eficiencia económica supuestamente iba a rendir 832 millones. Entonces, sumando y restando, me parece que el tema fiscal un poco se aclara el panorama con estos nuevos impuestos, porque hay un impuesto a las empresas, un impuesto extraordinario, recordemos que así está establecido en la ley que acabo de mencionar, más este incremento del IVA, en fin. Y me gustaría un poco avanzar en el análisis, es decir, esto para mí, ¿dónde damos vuelta? O sea, esto hay que mirar hacia adelante. A mí personalmente me preocupa qué viene después, qué se está haciendo durante y se va a hacer durante estos próximos meses del 2024. Y ahí Fausto ya está adelantando, también coincido. Lo más seguro es que se acuda como país, como gobierno, se acuda al Fondo Monetario Internacional. Entonces, mi posición en ese punto está bien, pero hay que asumir las responsabilidades, lo que significa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en materia productiva, porque, Miguel, hay que entender esto también. Se ajusta el tema fiscal, los ciudadanos pagamos más impuestos, algo se hará en racionalizar el gasto público, que tampoco vemos que sea muy factible, en fin. Pero ¿y el tema productivo? Yo dejo tanto a Miguel como a José que miremos esto también y podamos decirle a la ciudadanía, bueno, ¿y qué viene después de esto, no? Después de lo fiscal. Y ahí me preocupan muchas cosas. No hay una política clara de productiva en el país. No vemos al Ministerio de la Producción, al de Agricultura. Yo no veo ni siquiera algún anuncio. Simplemente se dice vamos a seguir una política de firmar convenios de inversión, pero y eso, gracias señores, pero ¿en qué le sirve al tema productivo como tal? En fin, entonces Miguel, yo lo planteo así de esta manera, ¿no? Cosa juzgada, mucha gente está en desacuerdo, pero ya creo que las cosas están dadas y más bien miremos, esa sería mi posición hoy en la mañana, miremos hacia adelante, ¿qué más hay que hacer? Y cuánto vamos a asumir el costo posiblemente de ese acuerdo con el fondo, que a mí me parece casi inevitable para poder ordenar las finanzas, pero a un costo seguramente muy alto en términos de recesión económica. Ya sabemos los enfoques de los programas del fondo. Y me quedaría con un comentario luego, Miguel, qué pienso y qué podríamos hacer con los subsidios, que también Fausto lo ha mencionado. Eso también me parece que requiere una buena reflexión política, a más de económica, evidentemente. Eso, Miguel, de mi parte, esto aporto al debate. Este momento me parece que hay que mirar no solo en estos temas del IVA, sino que nos toca ya mirar un poquito más hacia adelante. Santiago, de una vez, ¿qué hay que hacer? Aparte de lo que se ha resuelto, el incremento del IVA, cierto es que es una cosa juzgada, pero le va a dar algún tipo de oxígeno a la caja fiscal. ¿Qué más hay que hacer? Entonces, sin duda, Miguel, le va a dar, en eso creo que coincidimos, le va a dar un poco de oxígeno, no todo el oxígeno para resolver el déficit fiscal de los 5.000, 6.000 millones de dólares, eso creo que estamos claros, y tampoco hay que bajar a cero, eso lo ha dicho Fausto muy claramente. Entonces me parece que, entre otras cosas, mi posición es que, y mi reclamo, yo no sé cómo decirlo desde la ciudadanía, desesperadamente, por favor, necesitamos políticas productivas. Hemos firmado acuerdos comerciales, Miguel, me parece que el país necesita una economía dolarizada, necesita facilitar su comercio exterior.
Pero ¿dónde está el plan de sostenimiento de la pequeña empresa? ¿Dónde está el plan productivo para incorporar tecnología al sector productivo? Hay unas brechas tecnológicas que dan miedo aquí. Vivimos del siglo XXI y hay pequeñas, medianas empresas sin acceso a Internet. Entonces, Miguel, esa es la posición, ¿no es cierto? Y con respecto ya al tema fiscal, en los subsidios a los combustibles, yo voy a repetir algo que lo he venido diciendo acá en este programa también, en otros medios de comunicación. Por favor, eso es una decisión política y económica. Debe haber un consenso o se incendia el país. No creo, dirán que estoy exagerado, pero, o sea, tenemos que hacer las cosas bien. Ya se sube el IVA y eso va a frenar el consumo, lo queramos o no. Cierto es que está protegido un 30% del consumo nacional, más o menos, porque no tiene IVA los alimentos frescos, la canasta básica, en fin, eso está claro, eso ya no discutamos. La gente sí entendemos, sí entienden. Pero lo que no podemos es tirar todo, o sea, hacer todo al mismo tiempo. Un incremento de los precios de combustibles, por más racionalidad que tenga, o se hace bajo un consenso con movimientos sociales o no se hace. Porque la paz social también tiene un valor altísimo. Claro, me parece que así, ¿no? Santiago, pero permítame sobre eso antes de pasar con José Hidalgo. Lograr un consenso se ha demostrado en el país, eso es lo ideal. Claro. Eso es lo ideal. Pero en la práctica, con posiciones radicales como la del señor Issa, que a sabiendas de que perjudica, si se sinceran los precios, pudiera haber más recursos para lo social, para los indígenas, pero no quieren, emblemáticamente dicen no y no al sinceramiento de los precios de los combustibles. ¿Qué hacer? ¿Cómo convencer a los radicales? Ahí, Miguel, dos cosas. Uno, tiene que haber claridad quién convoca ese consenso. No es lo mismo el señor Lasso que el actual gobierno, que tiene una alta ¿no es cierto?, calificación positiva. Y recuerdo el señor Lasso armó, y lo mismo el señor Moreno, armaban las mesas asustados por los reclamos, y luego las mesas se cayeron, empezó a ir funcionarios de cuarto y quinto nivel, con todo el respeto, aquí no se trata de ser peyorativo con nadie, pero simplemente por función. Entonces, Miguel, ¿cómo hago un diálogo en donde está el asesor del viceministro, no sé cuántito? Entonces, Miguel, ahí se fracasó en eso por parte de quien convoca. Y en parte de los convocados, Miguel, es fácil, hay que aumentar la participación social, no es solo la CONAIE la que tiene que estar en la definición de los subsidios. Yo lo veo así, ¿no? Es decir, un análisis político, pensando en la paz del país, pensando también en los bolsillos de los ecuatorianos, porque usted ve que inmediatamente cuando se liberalizó el precio del combustible de la gasolina súper, todos nos hemos ido, pasó de un 8% de consumo nacional, eso pasó al 1%. Entonces, toda la clase media hemos migrado al tema de la gasolina corriente. Si se sube sin consulta, como digo, sin un plan, yo he escuchado al Ministerio de Economía, al Ministro de Economía y Finanzas decir, si ya tenemos el plan, ¿dónde está el plan? ¿Por qué no se transparenta? ¿Por qué no podemos mirar? ¿Por qué los ciudadanos tenemos el derecho? Pues ni siquiera eso tenemos, Miguel. Mi posición es un poquito, no es intransigente, Miguel, es una posición más bien ciudadana que decimos, pónganos sobre la mesa qué quiere en materia de subsidios. Ya tenemos un poco la racionalidad. Muy bien. ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Progresivo? Los sectores sociales, ¿qué opinamos los académicos? ¿Qué opina la clase social más pobre de este país? ¿Qué opina el sector productivo? También hay unos subsidios cruzados para las camaroneras, para el cierto sector productivo. Entonces, Miguel se da cuenta que, y digo a los ciudadanos, aquí hay más cola, ¿no es cierto? Aquí hay más temas por analizar. Entonces, me parece que no está el gobierno. Yo no le veo al gobierno listo. No nos ha hecho público y no he visto ninguna referencia precisa, salvo el anuncio de decir, sí, hay que focalizar, pero esto es economía y esto es política, hay que hacer las cosas bien, hay que llevarle al país, yo creo que estamos asumiendo los ciudadanos, Miguel, con mucha responsabilidad, digámoslo así, este incremento del IVA, muchos estamos diciendo, ok, si eso es un costo que hay que pagarlo, bueno, lo más seguro es que clases medias hay que pagar más impuestos, no tenemos empleo, pero bueno, a ver, empujemos para adelante. Pero tiene que ser los políticos y los gobiernos tienen que hacer bien la política pública.
o empezamos a irnos para abajo. Usted lo puso y creo que Fausto también lo mencionó, viene un tema electoral. Bueno, ahí esta cosa también, ahí se complica un poco más el análisis porque cada quien buscará, el presidente buscará su reelección, los políticos de oposición buscarán posicionarse, en fin. Pero en general me parece que podemos hacer las cosas bien, Miguel. Yo lo que pienso es que podemos hacer las cosas bien luego del IVA. Yo insisto en reclamar esa posición de falta de políticas productivas. No sabemos qué hacer con el crédito del sistema financiero. Hoy estamos sin liquidez los hogares, están sin liquidez las pequeñas y medianas empresas. La canalización del crédito está contraído, donde se lo mire. Vamos a hablar de Entonces, eso. Sí, ¿qué pasa con eso? Hay un drama en ese sentido. Quiero saludar al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. ¿Cómo ve usted el panorama económico con estos hechos, el incremento del IVA desde el 1 de abril y también esta situación de los subsidios? ¿Qué hacer con los subsidios cuando hay inmensas necesidades para la caja fiscal? José, buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la llamada. A ver, lo del IVA, bueno, ya se ha comentado, obviamente es una ayuda, yo diría es una ayuda importante, porque partiendo de la situación fiscal del año pasado, cuando cerramos con un déficit de 6.200 millones, un incremento permanente de más o menos 1.300, 1.500 millones en los ingresos en un año completo, ya se explicó que obviamente este año no se van a percibir esa estabilidad, pero digamos, un incremento en los ingresos permanentes es una ayuda significativa para la situación fiscal, pero esto se tiene que complementar, y creo que varios analistas hemos insistido en esa línea, en que el incremento permanente de ingresos tiene que estar complementado por un recorte permanente en el gasto. Aquí uno de los puntos que se está tratando con más insistencia, porque es claramente un gasto ineficiente, inequitativo, y que promueve la contaminación ambiental, es la revisión de subsidios. Ahí a mí me da un poco de pena que el presidente Noboa insista en limitar esa revisión únicamente a la gasolina, dejando de lado el diésel. Yo entiendo que se deje de lado el gas de uso doméstico, porque sí, si bien puede haber todavía igual un desvío importante en ese subsidio, en su mayoría me parece que está cumpliendo con su objetivo de, digamos, abaratar la cocción en los hogares ecuatorianos, pero en el tema del diésel, creo que además es el combustible que explica la mitad del subsidio que se tiene programado para este año, que son más o menos 3.000 millones, de esos 3.000 millones, más o menos 1.500 millones corresponde a diésel. Si bien ese combustible, decía, afecta al precio del transporte público, pero pensando en un mecanismo de compensación para evitar un salto en el costo del transporte público, sí creo que es un combustible cuyo subsidio tiene que revisarse, porque no me parece adecuado seguir basando la competitividad de algunas empresas privadas que luego tienen ingresos millonarios, o fomentando o subsidiando, el transporte de carga de empresas comerciales acá al interior del país. Entonces me parece que es un tema que el presidente debería tomar en cuenta. Luego el presidente también habló en su momento de hacer un recorte de $1.000 millones en el gasto estatal. Yo entendería que esos $1.000 millones no se refieren exclusivamente al presupuesto del Estado, sino también a otras instancias del sector público. Y ojalá en realidad el presidente pueda avanzar en ese recorte del gasto público. Se sabe que hay algunos gastos que son bastante rígidos, flexibles, por ejemplo, el de sueldos de salarios, que está concentrado en su mayor parte en sectores como salud, educación, seguridad, justicia, relaciones internacionales. El pago de intereses lamentablemente nos está jugando en contra, porque el incremento de las tasas a nivel internacional hace que el costo de la deuda externa ecuatoriana también se haya incrementado de manera significativa en los últimos años. Pero nosotros en Cordes, y me parece que también otros analistas, estamos queriendo llamar la atención sobre un gasto permanente, en realidad por la parte del gasto no permanente, pero es un gasto recurrente que hace el presupuesto del Estado, que son las transferencias a los gobiernos seccionales. Como usted sabe, Miguel, los gobiernos seccionales reciben el 21% del ingreso permanente y el 10% del ingreso no permanente del presupuesto del Estado.
y para este año eso significaría más o menos 3.500 millones. Y la verdad es que uno entiende que desde el presupuesto del Estado se dé una mano a prefecturas, municipios, juntas parroquiales, pero primero debería haber una auditoría, un seguimiento al modo en que esos recursos se utilizan. Y por otro lado, hay que ver si es que realmente esos municipios, esos gobiernos seccionales, sobre todo los municipios, están haciendo algún esfuerzo por levantar sus propios ingresos para con esos ingresos propios, que deberían provenir principalmente del cobro de impuestos prediales, puedan cubrir al menos su gasto corriente, una parte importante de su gasto corriente, y que el gasto de inversión se ejecute con los recursos que reciben del presupuesto del Estado. Entonces, me parece que acá en el Ecuador muchas veces se piensa, al hablar de ajuste fiscal, que únicamente el gobierno central tiene que ajustarse los cinturones, y yo creo que si bien en el gobierno central, con toda seguridad, todavía deben existir algunos espacios de mejora o de eficiencia para reducir el gasto, este esfuerzo tiene que extenderse también a otras instancias del sector público. Como digo, una de ellas son los gobiernos seccionales, otra puede ser también la seguridad social, las empresas públicas, pero a lo que quería llegar, Miguel, es que evidentemente lo del IVA es yo diría, un paso adelante. Obviamente va a haber algún tipo de afectación al consumo. Yo no creo que sea una afectación muy severa. Me parece que la afectación habría sido muchísimo mayor si es que el gobierno seguía o sigue acumulando atrasos en sueldos o con proveedores del sector privado, pero va a haber algún efecto negativo en el consumo. Pero este esfuerzo que estamos haciendo los ciudadanos de pagar un impuesto mayor tiene que complementarse con un recorte en el gasto. Ahí está el tema de los subsidios, pero insisto, me parece que también hay que traer al debate el tema de las transferencias a los gobiernos seccionales, que es un recurso que sale permanentemente del presupuesto del Estado, y insisto, por el cual no se tiene, o los gobiernos seccionales no rinden cuentas en la medida que uno esperaría. Claro, con el argumento de entidades autónomas descentralizadas, hacen lo que han querido. Incluso vemos ahora por el invierno que no están todas las obras que debieron hacerlo, o servicios básicos. Economista José Hidalgo, en ese sentido, ¿cómo lograr la focalización? Decía Santiago García, sería bueno lograr un consenso. ¿Cómo hacer entender en el país que la focalización de los subsidios debe proteger a la población más vulnerable y no seguir beneficiando a quienes sí pueden pagar los subsidios que se benefician de ciertos combustibles? Sí, es que creo que tiene que haber un acuerdo previo a la medida de revisarlo. Me parece que eso fue, por ejemplo, un error en el gobierno del presidente Moreno, que se eliminaron los subsidios sin antes de haber llegado a un acuerdo, por ejemplo, con el sector del transporte. Entonces, claro, uno no tenía, sobre todo los hogares pobres no sabían qué iba a pasar con el costo del transporte, y por lo tanto creo que se sumaron también a las movilizaciones lideradas por el movimiento indígena. Hay que saber igual, Miguel, que va a haber sectores que ya están cerrados a entender cualquier argumento, que ya tienen su posición tomada y que por lo tanto no están dispuestos a cambiar de posición. Me parece que el señor Issa muy difícilmente acepte una revisión al subsidio, por ejemplo, del diésel, e incluso sería posible que se oponga también a la revisión del subsidio de la gasolina. Pero sí me parece importante que para alcanzar, tal vez no un consenso general, pero sí un apoyo mayoritario, es importante que haya una pedagogía de parte del gobierno, mostrando con cifras cuánto se destina a esos subsidios y qué podría hacerse con recursos, con un monto de recursos similares en los sectores de educación, de salud, de seguridad, que obviamente es una preocupación en la actualidad para la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, sabiendo que va a haber sectores que se oponen férreamente a cualquier revisión en ese sentido, es importante que los ciudadanos sepan, del subsidio de las gasolinas, por ejemplo, que si no me equivoco son más o menos 700 millones. ¿Cuánto está llegando a hogares de clases medias hacia arriba? Con toda seguridad es más de la mitad de ese subsidio que se destina a hogares de clase media, media alta y alta, si no es la gran mayoría del total. En el caso del diésel, ¿cuánto se destina, a transporte público, que obviamente es un sector sensible, porque para cualquier familia pobre
un incremento en el costo de transporte es un golpe severo a su capacidad de consumo, pero habría que saber cuánto se destina también, por ejemplo, o cuánto se desvía, no solo a contrabando, sino también, usted recordará, Miguel, hace poco la comunidad andina dispuso que los camiones de Colombia y Perú puedan tanquear en las gasolineras ecuatorianas con el diésel a precio subsidiado. ¿Cuánto se desvía, por ejemplo, también a transporte de cargas de empresas que son sumamente rentables? Entonces, con ese tipo de números ya sobre la mesa y aprovechando que el presidente de momento tiene una popularidad bastante alta, creo que se podría plantear ese debate. Tenemos el antecedente favorable, diría yo, de que el incremento del IVA, si bien todavía no se lo siente, porque obviamente todavía la tasa permanece en 12% y todavía no se incrementa, pero ya está tomada la decisión y está aprobado el incremento, y eso no ha generado una manifestación importante en las calles ni nada así. Bueno, el presidente tiene que saber que si es que quiere, si es que él busca la reelección y quiere tener un gobierno viable a partir de 2025, no puede enfrentar otra vez una situación fiscal como la que heredó del gobierno anterior. Y hay que recordar además, Miguel, que si bien tenemos desde el punto de vista de los ingresos un incremento permanente por el alza del IVA, también hay que recordar que varios de los impuestos que le van a permitir al gobierno sortear este año son impuestos temporales. Y si es que no hay un recorte en el gasto, entonces dentro de poco vamos a tener una situación un poquito mejor por el incremento en el IVA, pero vamos a tener otra vez gastos que superan enormemente al monto de los ingresos, y en ese contexto entonces decía al propio presidente Noboa le conviene tener una situación fiscal mucho más manejable a partir de 2025, sabiendo obviamente que este tipo de medidas tienen un costo político, pero bueno, el capital político que tiene el presidente creo yo que es para utilizarse, y ojalá se tomen en cuenta este tipo de recomendaciones. Y Miguel, poco antes de despedirme, porque había anticipado que tenía que disculparme un poco antes del fin de la entrevista, simplemente me parece importante porque Santiago ha planteado un tema muy importante respecto a la política productiva. Yo creo que en ese sentido podemos estar dando un paso importante, no digo que sea la solución ni mucho menos a los problemas del sector productivo, pero creo que podemos estar dando un paso importante con la pregunta de la consulta popular sobre el trabajo por horas. Creo que eso va a permitir no solo ampliar las opciones de contratación para las empresas, sino que también va a ser un aspecto o un tema muy favorable para las personas, sobre todo, digamos, jóvenes, estudiantes, damas de casa y demás, que están buscando un trabajo y están dispuestos a trabajar por horas. Eso mejoraría, yo creo que mucho la situación, el ambiente de inversión en el país, a lo que se sumaría también el tema de regresar a los centros de arbitraje a nivel internacional. Entonces, en conclusión, si es que tenemos un sector fiscal que mejora por el lado de los ingresos y se suma un recorte en el gasto, y a esto se añade también una mejora en el ambiente de inversión, porque se permite el trabajo por horas y el Ecuador retorne a los centros de arbitraje internacionales, me parece que estaríamos hablando de un cambio ya estructural en la situación económica del país que permitiría, no en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo, pensar en tasas de crecimiento más altas que las que hemos visto en los últimos años. Muy amable su opinión al economista José Hidalgo, director de Cordes. Economista Fausto Ortiz, a ver, estos temas son fundamentales. ¿Cómo lograr consensos para enfrentar el tema de subsidios, que casi ha sido una utopía, a fin de que se generen más recursos precisamente para los sectores sociales, indígenas, y no mantener políticamente una posición radical? Santiago García decía, hay que lograr consensos para que no se incendie el país. Es importante los consensos. ¿Cómo lograrlos y desbaratar este esquema que es una gran distorsión, los subsidios de los combustibles en el Ecuador? Sí, políticamente yo creo que no va a haber forma de llegar a un acuerdo en el tema del diésel. Yo creo que el gobierno debe arrancar comunicando adecuadamente el tema de la gasolina extra. Ya el consumo de la gasolina super pasó de 200 millones de galones al año a 50 millones de galones al año. Ya casi no hay ni subsidios ni consumo en esa gasolina.
la extra está bordeando los 1.200 millones de galones de consumos al año. En esa extra, al precio actual de petróleo, yo creo que con 40 centavos, con 50 centavos de incremento en el precio, eso va a corregir grandemente ese subsidio, al menos al momento actual. Yo creo que el gobierno ahí podría aprovechar el incremento en el IVA, que pasa del 12 al 15, que afecta a la gasolina extra y también le va a afectar al diésel. Entonces, hacer un planteamiento, una comunicación adecuada de cuánto es lo que va a poder subir, 20, 30, 40 centavos, cuánto baja la pérdida en esa comercialización de ese combustible y hacia dónde va a dirigir esos recursos, que quizás es la parte más importante. En el presupuesto del Estado, este año hay que darle más de 1.200 millones de dólares al sector de salud y educación. El año pasado había que darle la misma cantidad. No se le dio el año pasado, no se le dará este año, lo cual es terrible para la economía. Y entonces, porque va acumulando esa presión sobre los sectores sociales. Y yo creo que por ahí estaría la salida, ¿no? Todo ese incremento en el ingreso petrolero que vendrá por el aumento del precio del combustible, en este caso de la extra, debería ir orientado a asegurar el sector de salud y educación a que trate de compensar lo que la Constitución le manda, que debe incrementar un punto a los dos sectores en conjunto. Y entonces, yo creo que el tema del diésel lo podría hacer el gobierno para los 1.600 millones de galones de diésel que se consumen en el país, los podría hacer perfectamente después en su próximo periodo presidencial. Yo creo que valga la pena arriesgarse a hacer la de Milei. En plena campaña decía todo lo que voy a recortar, todo lo que voy a sacar con mi motosierra. Yo creo que el gobierno, en el caso nuestro, es más complicado decir, como plan de gobierno, voy a subir el diésel de 1,80 actual, lo voy a pasar a 2,50. Yo creo que eso no va a ser posible. Ahí creo que en el diésel sí va a tener que trabajar el tema de el diálogo, el consenso para ver cómo focaliza transporte público, cómo focaliza en el arranque transporte de alimentos y cómo también encuentra un esquema para mantener algo de subsidio a los sectores exportadores y que generan empleo. No creo que podamos tampoco a rajatabla eliminar el subsidio para todos, pero al menos debería arrancar el subsidio quitándoselo a aquellos que no lo necesitan, que es el transporte de vehículos que no son ni de públicos ni alimentos. Economista Fausto Ortiz, ahora lo importante es hacer cierta especie de pedagogía para hacer entender y hacer conciencia de que la focalización de los subsidios va a proteger más a la población más vulnerable y no a la clase media y alta y a todo lo ilegal que se aprovecha del subsidio generalizado, como el contrabando de combustibles. Sí, claro, pero el asunto es que en el caso del diésel, si lo plantea el gobierno hacerlo en los siguientes meses, se le va a juntar con la parte política de campaña electoral y entonces eso de ahí, el político nuestro, que es tipo caníbal, no le importa comerse al contrincante, entonces no va a escuchar ningún tipo de argumento cierto, y va simplemente a tratar de hacer daño a aquel que toma la decisión de corregir los subsidios. Entonces, por eso es que yo creo que en el caso de la extra es más sencillo, golpea menos al sector más débil y en el caso del diésel yo lo pospondría. En el caso de la gasolina extra, si hay un segmento de la economía popular, solidaria, que hace transporte de alimentos en camionetas con gasolina extra, a ellos habrá que dar algún trato especial, ahí debería haber algún tipo de focalización, ahí debería comunicarse adecuadamente un poco para decir y pasar el mensaje de que también entienden que esa realidad, no todo el consumo de la gasolina extra es para la población que tiene de la clase media para arriba. Hay también un segmento pequeño que tiene esa necesidad de moverse alimentos en carros con extras, que ahí habría alguna forma de censarlos y darles alguna especie de tarjeta para que tengan ellos un consumo especial. Pero lo otro tiene que ver con los 4 años de gobierno siguiente, van a ser
fundamentales, hay que asegurar una estabilidad en los siguientes 4 años. Este año es un año, como hemos venido diciendo hace tiempo, este es un gobierno de transición y seguimos en la transición por mucho tiempo, pero el otro año coincide el momento en que hay que empezar a pagar los bonos, el otro gobierno coincide que hay que empezar a pagar los bonos de deuda externa que arrancan en el 2026, que va a ser posible cuando empecemos a honrarlo a tiempo, que son algo así como unos 700 millones mensuales por 5 años, del 2026 al 2030, va a permitir que baje el riesgo país, que tengamos acceso a financiamiento, y eso va a ayudar al sector público y va a ayudar al sector privado, porque también el sector privado puede tomar financiamiento en mejores condiciones, puede conseguir recursos de capital de inversionistas en mejores condiciones y generar lo que Santiago reclamaba insistentemente en su participación, es generar la reactivación también del sector productivo. No solamente es ver cómo el déficit fiscal se va achicando, de solamente ver cómo el impuesto va incrementando, pero también necesitamos reactivar al sector productivo para que pueda tener financiamiento internacional, financiamiento local, inversión extranjera, dinamizar la economía, y al final nos interesa es la mejora en las condiciones sociales, sobre todo el empleo, que no habrá mejor política social que mejorar el empleo. Y mejorar el empleo es que el empleo en su conjunto aumente, y no solamente que aumenten 50.000 empleos jóvenes, pero que pierdan 50.000 empleos de adultos, digamos. El conjunto es el que debe mejorar, donde haya más gente trabajando, donde haya más gente aportando a la seguridad social. Hoy día seguramente el nivel de gente con empleo, de acuerdo a las cifras del INEC, recién está igualando las cifras del año 2019, es decir, ha aumentado mucha gente en la capacidad de trabajar, lo que es la población económicamente activa, pero no hemos aumentado nada en el número de empleos formales. Entonces ahí hay que trabajarlo, y ese trabajo y esa fuente de trabajo no la da el sector público, la tiene que dar el sector privado, y esa es la gran tarea que tiene el gobierno en sus pocos meses que le quedan en funciones, porque si se piensa lanzar a la reelección, allá por el mes de octubre estará despidiéndose el presidente Noboa de la gestión del presidente de la República. Economista Ortiz, en ese sentido es una contribución la que se hace en la consulta popular y referéndum, el trabajo por horas. ¿Va a ayudar eso? Sí, claro, va a ayudar a sincerar también, ¿no? Porque alguien dice, yo por hora le pago el valor del salario, $460, lo divido para los días, y ese es el valor por hora, y se olvidan que también hay sueldos adicionales y hay vacaciones. Entonces hay que englobarlo bien, y va a ser importante tener un norte para que se contrate por hora, que hoy día está ocurriendo en la informalidad, pero que se pueda contratar ya un poco más formal, y que ver cómo eso incorpora trabajo, incorpora gente que hoy día está subempleada, que pueda ir a trabajar de mejor forma, o en casos estacionales, puntuales, de la juventud que está estudiando, que pudiera también de alguna forma contribuir, ganar algo de experiencia en esos trabajos puntuales por hora. Eso creo que va a ser positivo para la gente que está desempleada, subempleada, que es la gran mayoría de la población. Esa es una política dura de aceptar para el empleado formal, o el que defiende el empleo formal, pero es una gran política de ayuda para el empleo informal, el que está subempleado. Y eso habrá que trabajar, y ojalá que pueda ser bien definido para que no sea el gran reclamo de una especie de precarización, sino que venga completo el paquete de ingresos. Economista Santiago García, este tema, ¿cuánto puede contribuir de aprobarse el trabajo por horas que esté en la referéndum y consulta popular? Y también insistir en la necesidad, lo que usted decía, los consensos para ir afrontando el tema de los subsidios, aun cuando sea de manera paulatina, como dice el economista el economista Fausto Ortiz, pudiera quedar el diésel para el gobierno de los 4 años. Miguel, yo creo que lo que acaba de decir Fausto y sus propios criterios, Miguel, también nos lleva a esa conclusión. Hay que tomar la decisión con un plan, o sea, con un plan, con un programa sobre subsidios en el país. Y la pedagogía que estamos mencionando, informar a los ciudadanos,
tiene que hacerse con los datos sobre la mesa, con los procesos. Hay sectores, Fausto lo explicaba bien, campesinos que utilizan gasolina corriente, entonces, o extra. Entonces, por favor, ¿dónde está esa propuesta? No puede hacerse así nomás. Entonces, me parece que hoy en la mañana podemos concluir de esa manera la necesidad, sí, de que la ciudadanía vayamos cada vez convenciéndonos que es insostenible esos subsidios a los combustibles, pero que la propuesta tiene que ser transparente y directa, tiene que ser con todas las consideraciones socioeconómicas y políticas, y eso no lo encuentro, Miguel, yo solo eso reclamo. Si quiere hacer algo, se anuncia por aquí, por allá, pero no hay nada en firme, insisto, y sino que se demuestre lo contrario, y tampoco veo un espíritu, y eso yo personalmente creo que sería un error político, no hacer, además de esta pedagogía política, no hacer lo que estoy mencionando, una especie de conversaciones y diálogos nacionales para poder llegar a acuerdos mínimos. Se puede, o sea, yo creo que los ecuatorianos también estamos demostrando con esto de los impuestos, del IVA, las empresas también se quejaron de esta ley de eficiencia económica y está bien, son ingresos extraordinarios para el fisco y luego ya se acabarán, pero ya todo el mundo ha aceptado. ¿Por qué no podemos mantener este diálogo y resolver un tema tan complejo como los subsidios? Ahora, Miguel, permítame, yo quiero hacer una invitación pública el día 21 de septiembre. Estamos organizando un gran foro productivo, académico, social, con el programa Diálogos Nacionales y Fundación Esquel, en uno de los hoteles de Quito, este 21 de marzo, precisamente para debatir, acordar lo que significa la pregunta con respecto a los contratos a plazo fijo y por horas. Me parece que esa pregunta es relevante. Necesitamos los sectores productivos comentarlo, revisarlo, y algo que yo vengo diciendo ya y lo voy a adelantar ahora, es que esa pregunta puede calificar sí, pero es fundamental compromisos políticos para legislación secundaria. Me explico, Miguel. Yo creo que es importante, interesante, necesario que muchos jóvenes, hoy tenemos la mano de obra más calificada de la historia del país y en su mayoría desempleados. Entonces la reforma es para ellos, no para los que tenemos un empleo formal, sino para la gente que no tiene empleo. Entonces, por ejemplo, me parece que en esos debates debería haber un compromiso para la legislación secundaria, que es muy escueta dentro de lo que acompaña la pregunta de estos dos contratos de trabajo. Yo sugeriría, entre otras cosas, un compromiso para que el empleador se haga cargo de la seguridad social y que no esté contabilizado dentro del costo hora, sino que sea una responsabilidad de afiliación por el tiempo que sea. Entonces nace la inquietud, todos estos contratos seguramente vamos a tener que en la legislación secundaria definir cuánto dura el mínimo o cuánto es la duración mínima del trabajo a plazo, cuánto. ¿Está bien un mes? ¿Está bien 15 días? ¿Cuánto? Y sobre todo para no vulnerar el derecho a la seguridad social. A mí me gusta me declaro a favor del pronunciamiento de la Corte Constitucional y dice con claridad, no todo contrato a plazo ni contrato por horas es precario, entiendan, señores. Lo dice así con esa claridad. Muy bien, pero también deja marcada la cancha que la legislación secundaria tiene que ser preciso. Los ecuatorianos no vamos a poder decidir sobre la legislación secundaria, sino que tenemos que abrir una puerta. La puerta es con el sí en esa pregunta, diciendo sí, vamos con estos dos contratos, pero ¿dónde está el compromiso político? Como lo estamos planteando desde Diálogos Nacionales, Pacto Social, estamos planteando, bueno, ¿dónde está el compromiso y cómo podemos definir esa legislación secundaria una vez que se apruebe seguramente o la decisión que tome el pueblo ecuatoriano, luego avanzar? Claro, esa será la presión que hay que hacer, si hay un mandato popular en las urnas, exigir a la Asamblea Nacional para que cumpla con el mandato popular. Exactamente, Miguel, ya ve, eso es lo que estamos diciendo. Yo sé que hay sectores, yo respeto mucho. Si se dice no a la pregunta de los contratos a plazo y por horas, yo respeto mucho. Es la posición de gran parte de los sindicatos, lo respetamos muchísimo. Hay otros sectores académicos, colegas míos que están completamente en contra, lo respetamos mucho. Pero yo creo que esto tiene sentido para la gente que no tiene empleo. Y ahí yo estoy pensando en los jóvenes. Y si eso es cierto, la legislación secundaria tiene que entrar en funcionamiento. Para eso la sociedad tenemos que movilizarnos y decir, bueno, ¿y qué legislación secundaria? Ya estoy poniendo un punto.
necesitamos plazos. No puede quedar eso en el aire, sino que se definan plazos tanto por horas, tanto por la contratación a plazo fijo. Estoy pensando en plazo de duración y estoy pensando en la seguridad social. Hoy ya se puede contratar por 4 horas, ¿no es verdad? Media jornada. Y tengo mi aporte la mitad al seguro social. Bueno, entonces pensemos el mecanismo para que sean 6 horas o para que sean 2 horas. En fin, eso es legislación, Miguel, eso es lo que estoy tratando de explicar, es legislación secundaria. Como esto no vamos a poder decidir en la pregunta, sí puede haber compromiso y la sociedad, por eso nos estamos organizando. Y discúlpeme que me haya tomado los micrófonos, pero es importante estos temas, convocar a la ciudadanía que también nos movamos, ¿no? Porque a veces solo esperamos de los políticos, claro, y nosotros, bien, gracias, hay que movernos, hay que hacer propuestas y hay que comprometer a la clase política en función de nuestros intereses. Claro, no hay que mirar desde la tribuna el paso del desfile. Bien, muchas gracias por el aporte. Seguiremos hablando de estos temas alrededor de la economía ecuatoriana. El economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, el economista Santiago García, catedrático, y el director de Cordes, el economista José Hidalgo Payares. Muchas gracias, muy buen día el aporte. Saludos. Saludos a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el experto petrolero, el ingeniero Nelson Baldión, para hablar qué pasa con el sector petrolero ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.